Aquella cena lo cambió todo. Las copas de cristal tintinearon, las risas resonaron en la sala y mi mundo se hizo añicos con una sola frase. Todavía puedo sentir el peso de ese momento, la forma en que el tiempo pareció congelarse cuando las palabras de James atravesaron el parloteo ambiental del comedor de nuestro amigo. Eres solo un personaje secundario en mi vida, Sarah. Sin mí no serías nada. La sala quedó en silencio. Nuestros amigos más cercanos, gente que conocíamos desde hacía 15 años, se quedaron paralizados, con las copas de vino a medio camino de sus labios. Vi cómo Emily, mi mejor amiga desde la universidad, agarraba el brazo de su marido Mike con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero lo que más me impactó fue la crueldad casual en la voz de James, como si simplemente estuviera comentando sobre el clima. Había pasado 12 años de mi vida con este hombre. 12 años apoyando sus sueños, administrando nuestro hogar y atenuando gradualmente mi propia luz para hacer que la suya brillara más. Me gradué con honores en administración de empresas en Stanford, pero en algún momento del camino me convertí en la esposa de James Morrison. Nada más y nada menos. Supongo que las señales siempre habían estado ahí. La sutil forma en que desestimaba mis ideas durante las conversaciones en la cena con sus colegas. Cómo me interrumpía a mitad de frase para ofrecerme su opinión más informada. Los constantes recordatorios de lo afortunada que era por haberme casado con alguien tan exitoso. Pero esa noche algo dentro de mí finalmente se rompió. Recuerdo que me disculpé al levantarme de la mesa, con movimientos mecánicos y una sonrisa fija como una máscara de porcelana. En el elegante baño de la casa de nuestro amigo, me quedé mirando mi reflejo. Era una mujer a la que apenas reconocía. A los 42 años, todavía tenía los mismos ojos verdes y el mismo cabello castaño rojizo. Pero en algún momento, la chispa de esos ojos se había apagado. ¿Cuándo había empezado a parecer tan derrotada? La peor parte ni siquiera fue la humillación pública. Fue la constatación de que yo había permitido que esto sucediera. Paso a paso, compromiso tras compromiso, había participado en mi propia disminución. Cada vez que me había tragado mis palabras para mantener la paz, cada vez que había dejado de lado mis ambiciones para apoyar las suyas, había entregado otra parte de mí. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a casa en un silencio gélido, mi mente se posó en el plan de negocios escondido en mi computadora portátil personal. Durante meses, había estado desarrollando una idea para una plataforma tecnológica que revolucionaría la forma en que las pequeñas empresas manejan su gestión de inventario. Era más que un simple plan de negocios. Era un sueño que había enterrado bajo años de compromisos matrimoniales. James intentó disculparse a la mañana siguiente a su manera. «Está siendo demasiado sensible», dijo sin apenas levantar la vista de su teléfono. Estaba bromeando. Todo el mundo lo sabía. Pero esta vez sus palabras no dieron en el blanco. En cambio, reforzaron mi determinación. Pasé la semana siguiente en un extraño estado de lucidez, observando nuestra relación con nuevos ojos. Noté que él nunca me preguntaba cómo me había ido el día, que desestimaba mis opiniones con un gesto de la mano, que hacía planes que afectaban nuestras vidas sin siquiera consultarme. Cada observación era un nuevo obstáculo para mi determinación. 2 semanas después de la cena, di el primer paso, concerté una reunión con un abogado especializado en divorcios durante mi hora de almuerzo. Al día siguiente me puse en contacto con mi antigua compañera de la universidad, Lisa, que se había convertido en una exitosa inversora de capital riesgo. Al día siguiente abrí una cuenta bancaria aparte. Lo que James no sabía, que nunca se había molestado en preguntar, era que yo había trabajado como consultora de empresas por cuenta propia durante los últimos 3 años. ¿Esas reuniones del club de lectura los martes por la noche? En realidad, consultas con clientes. Las clases de yoga los sábados por la mañana. Eventos de networking con otras mujeres emprendedoras. Había construido una base sólida ante sus narices y él estaba demasiado absorto en sí mismo como para darse cuenta. Pero cada noche, mientras yacía en la cama, mirando el techo de nuestro lujoso apartamento, me asaltaban las dudas. ¿Estaba realmente preparada para alejarme de la seguridad de mi matrimonio? ¿Podría triunfar por mi cuenta? La voz de la incertidumbre sonaba sospechosamente parecida a la de James. Condescendiente, despectivo, seguro de mi inevitable fracaso. Entonces recordaba sus palabras en la cena y mi determinación se endurecía de nuevo.
Ya no luchaba solo por mi independencia. Estaba luchando por todas las mujeres a las que alguna vez les habían dicho que eran solo una esposa, solo una partidaria, solo un personaje secundario en la historia de alguien más. Lo que yo no sabía entonces era que James tenía sus propios secretos. Secretos que pronto convertirían nuestro divorcio en algo mucho más complicado. Pero esa noche, mientras ultimaba mis planes, todo lo que sabía era que finalmente estaba lista para convertirme en la protagonista de mi propia vida. A la mañana siguiente tuve un desayuno que lo cambiaría todo, aunque no de la forma que esperaba. Cuando entré en la cafetería con el portátil bajo el brazo que contenía mi plan de negocios, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir algo que haría que el incidente de la cena pareciera un desacuerdo menor en comparación. La cafetería estaba repleta de tráfico matutino cuando llegué. Había elegido este lugar específicamente porque James nunca pondría un pie en un establecimiento tan mediocre. Mientras esperaba a Lisa, mi antigua compañera de cuarto en la universidad convertida en capitalista de riesgo, no podía quitarme la sensación de que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. Lisa era exactamente como la recordaba. Afilada, directa y ferozmente leal. Llegó puntualmente. Su cabello con mechas plateadas estaba recogido en una elegante cola de caballo y sus gafas de lectura estaban colocadas sobre su nariz. Pero algo en su expresión me hizo dar un vuelco el estómago. «Sara», dijo acomodándose en su silla. «Antes de que discutamos tu plan de negocios, hay algo que debes saber». Sacó su tableta y la giró hacia mí. Una de mis analistas junior estaba haciendo una diligencia de vida rutinaria sobre posibles inversiones cuando se topó con esto. Lo que vi en esa pantalla hizo que el café se me volviera amargo en la boca. Allí, en ordenadas hojas de cálculo y documentos detallados, había pruebas de que James había estado desviando sistemáticamente fondos de las cuentas de su empresa, por no hablar de nuestras cuentas conjuntas, a una serie de empresas fantasma. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el nombre que figuraba como copropietario de esas empresas: Rebecca Chen, su asistente ejecutiva de 28 años. «Hay más», dijo Lisa suavemente deslizando el dedo por la pantalla. «Estas empresas han estado activas durante los últimos 3 años. ¿Y Sara?» «Las han estado utilizando para comprar propiedades, incluida una casa de playa en Malibú. La casa de la playa, la que James había descartado por considerarla demasiado cara cuando la sugerí para nuestro 10º aniversario. La que había dicho que era una inversión irresponsable cuando heredé dinero de mi abuela y le propuse comprarla yo misma». Me temblaban las manos mientras hojeaba los documentos. Fechas, montos, títulos de propiedad, todo estaba allí. La traición ya no era solo emocional o personal. También era financiera. Y de repente todas esas noches de trabajo hasta tarde, todos esos viajes de negocios a California, todas esas misteriosas llamadas telefónicas, todo encajó con una claridad enfermiza. «Te estoy mostrando esto», continuó Lisa con voz firme, «porque necesitas protegerte. Si esto sale a la luz, y saldrá a la luz, podría afectar todo. Tus activos, tu reputación, tus futuros emprendimientos comerciales». Sentí que me observaba a mí mismo desde la distancia mientras estaba sentado allí, procesando lo que acababa de aprender. La ironía no se me escapó. James me había llamado personaje secundario, mientras yo desempeñaba un papel en su elaborado engaño sin siquiera saberlo. «Hay algo más», añadió Lisa, dudando por primera vez. «El momento de estas transferencias coincide con los depósitos de consultoría independientes en su cuenta conjunta. Ha estado usando tus ingresos legítimos para cubrir sus huellas». Fue entonces cuando la ira finalmente se abrió paso a través de la conmoción. No solo había traicionado nuestro matrimonio. Había utilizado mi trabajo duro, mi integridad, mi reputación como escudo para su fraude. Cada dólar que había ganado ayudando a pequeñas empresas a agilizar sus operaciones se había utilizado para legitimar su engaño. Pero mientras estaba sentado allí, mirando a la multitud que pasaba apresuradamente afuera, sucedió algo inesperado. En lugar de sentirme derrotada, sentí una extraña sensación de claridad. Ya no se trataba solo de dejar a James, sino de recuperar todo lo que me había quitado: mi confianza, mis sueños y ahora, mi integridad profesional. «Lisa», dije sacando mi portátil, «todavía quiero mostrarte mi plan de negocios, pero primero necesito tu consejo sobre otra cosa. ¿Cómo puedo protegerme sin convertirme en un daño colateral de su caída?» Las siguientes 2 horas fueron un curso intensivo sobre gestión de crisis.
Lisa me presentó a su abogada personal, una mujer formidable llamada Ellen Martínez, por videollamada. Juntas me ayudaron a diseñar una estrategia que me separaría legal y financieramente de los planes de James y al mismo tiempo preservaría las pruebas de mi inocencia. Ellen me aconsejó que documentara todo. Cada conversación, cada intercambio, cada transacción financiera inusual que puedas recordar. Y hagas lo que hagas, no lo confrontes todavía. Necesitamos ser estratégicos en esto. Cuando salí de la cafetería esa tarde, tenía la cabeza llena de términos legales y medidas a tomar, pero debajo de la abrumadora complejidad de todo, sentí algo que no había experimentado en años, un propósito. Ahora tenía un enemigo claro. Y no se trataba solo del abuso emocional de James, sino de toda la red de mentiras que había tejido en torno a nuestra vida juntos. Esa noche vi a James caminar por nuestra cocina, quejándose de su día, criticando la forma en que había organizado la despensa, completamente inconsciente de que su fachada cuidadosamente construida estaba a punto de desmoronarse. Incluso tuvo la audacia de mencionar que Rebecca había hecho un trabajo maravilloso organizando un nuevo proyecto en el trabajo. Ya sabes, dijo sirviéndose una copa de su preciado vino. Rebecca podría enseñarte mucho sobre organización profesional. Sonreí y asentí como lo había hecho incontables veces antes. Pero esta vez, mi silencio no nació de la sumisión. Era el silencio de un depredador que esperaba el momento adecuado para atacar. En mi despacho, escondido detrás de un fondo falso en el cajón de mi escritorio que James nunca se había molestado en notar, había una memoria USB que contenía copias de todos los documentos que Lisa me había mostrado. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que Rebecca no era solo la cómplice de James. Estaba a punto de convertirse en una aliada inesperada en mi camino hacia la independencia. Pero esa revelación tendría que esperar hasta un encuentro casual que haría que todos mis planes cuidadosamente trazados se volvieran un caos. El encuentro con Rebecca ocurrió 3 semanas después de mi encuentro con Lisa, en el último lugar que esperaba, el baño de mujeres de un spa de lujo al que había ido para aclararme las ideas. Estaba de pie junto al lavabo mirándome en el espejo y ensayando lo que le diría a James cuando finalmente todo saliera a la luz. Cuando entró la reconocí de inmediato por las fotos de la empresa, aunque parecía diferente a la elegante asistente ejecutiva que había visto en los eventos corporativos. Su rímel estaba corrido y su habitual postura segura no se veía por ningún lado. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo y por un momento, ninguno de los dos se movió. Señora Morrison, dijo con voz apenas por encima de un susurro. He estado tratando de averiguar cómo ponerme en contacto con usted. Mi primer instinto fue marcharme, para evitar cualquier interacción que pudiera comprometer el cuidadoso plan que había estado desarrollando con Ellen y Lisa. Pero algo en su expresión me hizo quedarme. Sé lo de las empresas fantasma, Rebecca, dije volviéndome para mirarla. Sé lo de la casa en la playa, los fondos desviados, todo eso. Para mi sorpresa, soltó una risa amarga. Por supuesto que lo sabes. No eres la esposa trofeo que él cree que eres. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó una memoria USB. Lo que no sabes es que he estado reuniendo pruebas contra él durante el último año. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué? Porque James Morrison no es solo un impostor, dijo con voz más dura. Es un depredador. No soy la primera asistente a la que ha manipulado para que lo ayude con sus planes. Solo soy la primera que se defendió. Durante la siguiente hora, sentada en un rincón tranquilo del salón del spa, Rebecca me contó todo. Cómo James la había cautivado inicialmente con promesas de mentoría y ascensos profesionales. Cómo la había atraído gradualmente hacia sus planes financieros, utilizando una combinación de manipulación y amenazas sutiles. Cómo ella había descubierto documentos que demostraban que él había hecho lo mismo en su empresa anterior, dejando que otra joven asistente cargara con la culpa cuando las cosas salieron mal. Al principio pensé que era especial, admitió, mirando fijamente su té verde intacto. Me hizo sentir como si fuera la única que lo comprendía, que podía ayudarlo a lograr su visión. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya estaba implicada en todo. La escuché y sentí una mezcla compleja de emociones. Una parte de mí quería odiarla, culparla por participar en la traición de James. Pero mientras hablaba, reconocí los mismos patrones de manipulación y abuso emocional que había experimentado en mi propio matrimonio. ¿Por qué no acudiste a las autoridades?, le pregunté.
Porque tiene información sucia sobre todos, incluso sobre mí, respondió. Pero lo más importante es que quería asegurarme de tener pruebas suficientes para acabar con él por completo. No había ningún paracaídas dorado, ninguna salida elegante, ninguna posibilidad de entrar en otra empresa y empezar de nuevo. Me mostró el contenido de su memoria USB, correos electrónicos, conversaciones grabadas, registros detallados de cada transacción y manipulación. Era mucho más completo que lo que Lisa había encontrado. Hay algo más, añadió Rebecca vacilante. Primero está pensando en solicitar el divorcio. Ya se reunió con abogados. Intentará pintarte como una esposa negligente que estaba demasiado ocupada con su pequeño pasatiempo de consultoría como para apoyar su carrera. Incluso ha estado plantando semillas con amigos en común, construyendo su narrativa. La sensación habitual de estar 10 pasos detrás de James amenazaba con abrumarme, pero esta vez la rechacé. ¿Cuándo?, pregunté. La semana que viene. Está esperando a que se presenten los estados financieros del trimestre. Cree que eso le dará más poder de negociación en el acuerdo. Pensé en los documentos escondidos en mi oficina. El plan cuidadosamente elaborado que había desarrollado con Ellen y Lisa. James no tenía idea de que yo también me había estado preparando, pero ahora me di cuenta de que mi cronograma debía cambiar. ¿Por qué me ayudas?, pregunté finalmente a Rebecca. Se quedó callada un momento jugueteando con su taza de té. Porque te vi en esa cena, dijo finalmente. Estaba cenando con amigos en el mismo restaurante. Escuché lo que te dijo, vi cómo te trató y me di cuenta de que no podía ser parte de la destrucción de la vida de otra mujer. Ambas somos víctimas de sus juegos, señora Morrison. Creo que es hora de cambiar las reglas. Mientras estábamos sentadas allí, dos mujeres unidas por la traición del mismo hombre, un nuevo plan comenzó a tomar forma. Uno que requeriría una sincronización perfecta, absoluta discreción y un nivel de coraje que no estaba segura de poseer. Llámame Sara, dije mientras tomaba mi teléfono para enviarle un mensaje a Ellen. Tenemos trabajo que hacer. Lo que no sabía entonces era que James tenía su propia vigilancia en marcha. Mientras Rebecca y yo conspirábamos en el salón del spa, alguien nos observaba. Alguien que le informaría de todo. Las siguientes 24 horas se convertirían en una carrera contra el tiempo que pondría a prueba cada pizca de determinación que había acumulado durante las últimas semanas. Pero antes tenía que ponerme en contacto con una persona más, alguien cuyo papel en esta historia resultaría incluso más crucial que el de Rebecca, mi antigua mentora de Stanford, la doctora Catherine Roy, que resultó ser una experta en fraudes corporativos y, lo que es más importante, tenía una cuenta personal que saldar con James Morrison. El consultorio de la doctora Catherine Roy en Stanford no había cambiado en los 15 años que habían pasado desde que fui su alumna. El mismo caos organizado de libros y papeles, la misma silla de cuero desgastada donde había asesorado a innumerables estudiantes en crisis académicas y personales, y la misma inteligencia feroz en sus ojos oscuros mientras revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio. Su marido, dijo lentamente quitándose las gafas para leer, es incluso más arrogante de lo que recordaba. Había algo en su tono que me hizo inclinarme hacia adelante. ¿Conoces a James?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Oh sí, respondió Catherine, con un dejo de acero en su voz. Hace 10 años, estuvo involucrado en un plan similar en Morton & Reed. Me contrataron como consultor para investigar algunas irregularidades financieras. Se las arregló para culpar de todo a su asistente, una joven brillante llamada Claire Martínez. Cuando reuní pruebas suficientes para demostrar su implicación, ya se había trasladado a tu empresa actual, y Claire. Hizo una pausa y su expresión se ensombreció. Claire ya había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Cumplió 14 meses de cárcel. La revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Por qué no lo perseguiste? El plazo de prescripción, dijo Catherine con gravedad. Y James tuvo mucho cuidado de asegurarse de que todos los caminos condujeran a Claire. Pero lo he estado vigilando desde entonces, esperando a que cometiera otro error. Ella tomó la memoria USB de Rebecca. Y ahora, gracias a ti y a la señora Chen, tenemos todo lo que necesitamos. En ese momento mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. Era una emergencia, él lo sabía. La reunión se había trasladado a mañana por la mañana, a las 9. Mi corazón empezó a latir con fuerza.
James había planeado presentar la demanda de divorcio la semana próxima, pero ahora estaba acelerando el proceso. Habíamos perdido la ventaja de la sorpresa. Catherine debió haber visto el pánico en mi rostro porque inmediatamente se puso en modo de acción. Dime que no has estado en casa desde que conociste a Rebecca, dijo bruscamente. No vine directamente aquí. Bien. Ya estaba marcando un número en el teléfono de su oficina. Ellen, soy Catherine Roy. Necesitamos mudarnos ahora. Sí, todo. Y consígueme los datos de contacto actuales de Claire Martínez. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. La oficina de Catherine se convirtió en nuestro centro de mando mientras coordinábamos con Ellen, Lisa y Rebecca. Claire Martínez, que ahora trabaja como oficial de cumplimiento en Seattle, se unió a nosotros a través de una videollamada. Su rostro se endureció cuando vio las pruebas que Rebecca había reunido. La historia se repite, dijo Claire con amargura. El mismo patrón, diferentes víctimas. Estaré en el próximo vuelo a San Francisco. Pero mientras trabajábamos, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que nos estábamos perdiendo algo. James era demasiado inteligente, demasiado calculador como para que lo tomaran completamente desprevenido. El hecho de que hubiera descubierto nuestra alianza tan rápidamente sugería que tenía más planes de contingencia de los que sabíamos. Catherine, dije de repente recordando algo. La noche en que James y yo nos conocimos. Fue en un evento de exalumnos de Stanford. Tú nos presentaste. Ella levantó la vista de su computadora, su expresión era indescifrable. Sí, lo hice. ¿Por qué? Ya sabías de lo que era capaz. Catherine se quedó callada durante un largo momento. Porque pensé que lo descubrirías, admitió finalmente. Fuiste mi alumna más brillante, Sara. Tu tesis sobre la detección del fraude corporativo fue revolucionaria. Pensé que si alguien podía desenmascararlo, esa persona serías tú. Pero luego vi cómo él poco a poco apagaba tu luz, año tras año, y me culpé por no haberte advertido. No fue tu culpa, dije, pero ella levantó una mano. No, déjame terminar. He pasado 10 años viendo a James Morrison destruir vidas mientras reunía pruebas que nunca eran suficientes. ¿Pero ahora? Señaló los documentos esparcidos sobre su escritorio. Ahora lo tenemos todo. La pregunta es, ¿estás preparada para lo que viene a continuación? Pensé en la mujer que había sido en esa cena, aceptando en silencio la humillación pública de James. Pensé en Claire Martínez, que había perdido 14 meses de su vida para proteger las mentiras de James. Pensé en Rebecca, atrapada en una red de manipulación y engaño. Estoy lista, dije. Y lo decía en serio. Para lo que no estaba preparada era para el mensaje que apareció en la pantalla de mi portátil en ese momento, un correo electrónico de James que me heló la sangre. Adjunto había una foto tomada hacía apenas unas horas en el spa, en la que aparecíamos Rebecca y yo enfrascadas en una conversación. El mensaje era sencillo. Vuelvo a casa temprano, cariño. Tenemos que hablar de tu nueva amiga. Catherine leyó el mensaje por encima de mi hombro y de inmediato tomó su teléfono. ¿Ellen? Cambio de planes. Necesitamos adelantar todo. Ya. Cuando la noche cayó sobre el campus de Stanford, ultimamos nuestra estrategia. La reunión de mañana por la mañana no solo determinaría mi futuro, sino que decidiría el destino de todas las mujeres a las que James había manipulado y traicionado. Pero primero tenía que volver a casa y enfrentarme a mi marido, sabiendo que por primera vez en nuestro matrimonio tenía cartas que él no conocía. Lo que no sabía era que James tenía un secreto más. Uno que me obligaría a tomar una decisión imposible. Y la persona que guardaba ese secreto era alguien en quien confiaba ciegamente. Alguien que estaba sentado en esa misma habitación con nosotros. El viaje a casa fue como navegar a través de un sueño. Las calles familiares de nuestro exclusivo barrio parecían de alguna manera diferentes, como si mi nueva perspectiva hubiera alterado el paisaje mismo de mi vida. Cuando entré en la entrada de la casa, noté que el auto de James ya estaba allí, su presencia era tan amenazante como una nube de tormenta. Apenas había cerrado la puerta principal cuando su voz llegó desde la sala de estar. Un largo día en el spa. El tono informal no podía ocultar la amenaza subyacente.
James estaba sentado en su sillón de cuero favorito, luciendo exactamente como siempre. Traje perfectamente planchado, cabello peinado por expertos, esa sonrisa familiar que nunca llegaba a sus ojos. En la mesa de café que tenía delante había un sobremanila. ¿Sabes? Continuó sin esperar mi respuesta. La lealtad es un concepto muy interesante. Tomemos como ejemplo a Emily. Una amiga muy devota para mí. Mi corazón se paró. Emily. Mi mejor amiga desde la universidad. La que había agarrado el brazo de su marido en estado de shock durante la cena. La que había sido mi confidente durante años de sutil abuso por parte de James. La que me ha estado manteniendo informado sobre sus pequeñas reuniones, dijo James, abriendo el sobre. La cafetería con Lisa. Tus visitas a esa abogada de segunda, Ellen Martínez. Incluso tu conmovedor reencuentro con el querido profesor Chen. Extendió fotografías sobre la mesa. Fotos de vigilancia que solo podían haber salido de alguien que me estuviera siguiendo. Emily siempre ha sido buena para mantenerse en un segundo plano. Observando. Informando. Tal como lo hizo en Stanford. La realidad me golpeó como un puñetazo. Emily no solo me estaba informando. Había sido los ojos y los oídos de James desde la universidad. El recuerdo de las palabras de Catherine resonó en mi mente. Pensé que lo verías. ¿Había sido Emily la que había orquestado nuestro encuentro en ese evento de exalumnos? ¿Por qué? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba distante a mis propios oídos. Dinero sobre todo, respondió James encogiéndose de hombros. El marido de Emily, Mike, no tiene tanto éxito como a ella le gustaría que la gente creyera. Esas vacaciones de lujo. La escuela privada para sus hijos. La membresía en el club de campo. Todo cortesía de mi generosa amistad. Y por supuesto, añadió con una sonrisa burlona, está el asunto de las pruebas que ella me ayudó a colocar y que enviaron a Claire Martínez a prisión. Cada revelación era como otro trozo de cristal en mi corazón. Cada almuerzo en el que me había sincerado con Emily. Cada lágrima que había derramado sobre su hombro. Cada secreto que había compartido. Todo había ido directo a James. Así que continuó poniéndose de pie con la gracia fluida de un depredador. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Rebecca y decirle que has cambiado de opinión. Te pondrás en contacto con Ellen Martínez y dejarás de trabajar para ella como abogada. Y te sentarás tranquilamente a mi lado mañana por la mañana mientras anuncio mi ascenso a director ejecutivo. A cambio me aseguraré de que mantengas tu estilo de vida actual. Es más que justo considerando la alternativa. Me quedé allí, sintiendo el peso de 12 años de manipulación sobre mí. Pero algo era diferente ahora. En lugar de sentirme aplastado, sentí una extraña sensación de claridad. ¿Sabes qué es lo interesante de la traición, James?, dije. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Te hace reevaluar todo. Cada conversación. Cada relación. Cada encuentro aparentemente casual. Saqué mi teléfono y presioné play en una aplicación de grabación. La voz de James llenó la habitación. Emily siempre ha sabido mantenerse en un segundo plano, observando, informando. Tal como lo hacía en Stanford. Su rostro cambió y la sonrisa confiada se desvaneció por primera vez. Eso es inadmisible, se apresuró a decir. Me grabaste sin consentimiento. Es cierto, acepté. Pero no estaba grabando para el tribunal. Estaba grabando para el esposo de Emily, Mike. Verá, mientras Emily me seguía, yo tenía a alguien siguiéndola a ella. ¿Te gustaría adivinar qué ha estado haciendo tu leal espía durante esas supuestas lecciones de tenis con su entrenador? Saqué mi propio sobre y coloqué un conjunto diferente de fotografías. Emily, luciendo considerablemente más íntima con su joven instructor de tenis de lo que una relación de estudiante-profesor justificaría. Mike espera estas fotos mañana por la mañana, continué. Junto con registros detallados de cada pago que le has hecho a Emily a lo largo de los años. Me pregunto cómo manejará tu espía perfecta el hecho de que su propia vida se derrumbe. El rostro de James se puso pálido. Estás mintiendo, dijo. Pero había una nota de incertidumbre en su voz. Lo estoy.
Me enseñaste bien, James. Siempre ten ventaja. ¿No es eso lo que siempre dices? Pero esto es lo que nunca entendiste. Mientras estabas ocupado jugando al ajedrez, juntando peones como Emily, yo estaba jugando a un juego completamente diferente. Fui hasta la puerta y la abrí. Allí estaba Claire Martínez, justo en ese momento flanqueada por 2 agentes del FBI. ¿Se acuerda de mí, señor Morrison?, preguntó Claire con voz dura como el acero. Tenemos mucho de qué hablar. Lo que sucedió después redefiniría no solo mi vida, sino también la vida de todas las personas a las que James había manipulado. Pero antes había una revelación más por venir. Una que me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el papel de Catherine Roy en esta historia. Las siguientes 12 horas transcurrieron en un torbellino de entrevistas del FBI, documentos legales y revelaciones que sacudieron mi mundo hasta sus cimientos. James pasó la noche bajo custodia federal, y su fachada cuidadosamente construida se desmoronó mientras los agentes registraban nuestra casa y su oficina. Pero fue mi reunión matutina con Catherine Roy lo que realmente lo cambió todo. Ella me estaba esperando en su oficina cuando llegué a las 7 de la mañana, luciendo como si no hubiera dormido en absoluto. La luz de la mañana proyectaba largas sombras sobre su escritorio, donde había un solo archivo sin abrir. Antes de que el FBI termine su investigación, dijo sin preámbulos, hay algo que deben saber. Abrió el expediente y lo deslizó sobre el escritorio. Claire Martínez no fue la primera víctima de James. Lo era. El documento que tengo ante mí está fechado hace 25 años. Se trata de una denuncia por acoso presentada por una joven Catherine Roy contra su entonces supervisor en Goldman Sachs, James Morrison. Era diferente en aquel entonces, dijo Catherine con voz distante. Más joven, menos refinado, más evidente en sus manipulaciones. Cuando amenacé con exponer su mala conducta financiera, se encargó de desacreditarme y despedirme. Por eso dejé la banca para dedicarme a la academia. Mi mente repasó rápidamente cada interacción, cada consejo que Catherine me había dado a lo largo de los años. El evento de exalumnos, dije lentamente. No me presentaste a James con la esperanza de que lo desenmascarara. Me lo presentaste porque sabías que no podría resistirse. Ella asintió, luciendo mayor de lo que la había visto nunca. Te usé como cebo, Sara. Conocía a su tipo, mujeres exitosas con potencial a las que podía destruir lentamente. Pensé que si podía controlar la situación, reunir pruebas con el tiempo. Se quedó en silencio, el peso de su confesión estaba en el aire. Lo viste derribarme, dije con voz temblorosa. Año tras año observaste y no dijiste nada. Yo sí lo hice, admitió, y llevaré esa culpa por siempre. Pero también me aseguré de que tuvieras las herramientas que necesitarías cuando llegara el momento. Cada trabajo que te asigné sobre fraude corporativo, cada estudio de caso sobre manipulación psicológica, cada contacto de redes que te animé a mantener. Te estaba preparando para este momento. Me puse de pie, necesitaba poner distancia física entre nosotros. ¿Lo sabe Claire? Sí. Le conté todo anoche. Ella entiende mejor que nadie el precio que hay que pagar por jugar a largo plazo con James Morrison. Antes de poder responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. El marido de Emily, Mike, acaba de hacer pública su relación. Revisa tu correo electrónico. El correo electrónico contenía un comunicado de prensa del bufete de abogados de Mike, en el que se detallaba públicamente el papel de Emily en los planes de James y se anunciaba su divorcio inmediato. Se adjuntaba una nota personal de Mike: gracias por avisarme. He tenido sospechas durante meses, pero no he podido demostrar nada. Los niños y yo nos vamos hoy a casa de mis padres. Catherine leyó el correo electrónico por encima de mi hombro. Emily era mi punto ciego, admitió. Nunca sospeché que ella trabajaba para él desde Stanford. Parece que James aprendió de su error conmigo. Empezó a reclutar a sus espías mucho más jóvenes. ¿Qué pasará ahora?, pregunté sintiendo el peso de todas estas revelaciones. Ahora, dijo Catherine, cogiendo el teléfono. Completamos lo que empezamos. El FBI tiene lo suficiente para acusar a James de fraude financiero. Pero con tu testimonio y la evidencia de Rebecca sobre su patrón de manipulación y coerción psicológica, podemos asegurarnos de que nunca le haga esto a otra mujer.
En ese momento Ellen Martínez irrumpió en la oficina, con su habitual actitud serena quebrada por la emoción. «Tienes que ver esto», dijo encendiendo el televisor de la oficina de Catherine. Las noticias mostraban imágenes en vivo de cómo James salía del edificio federal. Pero lo que me llamó la atención fue la multitud de mujeres reunidas afuera. Ex empleadas, asistentes y asociadas de todas las empresas en las que había trabajado, todas contando sus propias historias de manipulación y abuso. «Por eso esperé», dijo Catherine en voz baja. Podía desacreditar a una víctima, descartar a 2 o 3 como empleadas descontentas, pero 30 mujeres, todas con historias similares y respaldadas por pruebas concretas. Ni siquiera James Morrison puede salir airoso de esa situación. Mientras observaba la escena en la televisión, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje de un número desconocido que contenía una sola fotografía. James y Emily, en una propiedad escondida en la playa a la que ninguno de los dos debía tener acceso, habían salido hacía apenas 2 semanas. El mensaje venía con una nota: «Pensé que tal vez quisieras agregar esto a la pila». Claire. Miré la foto, una última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. «Catherine», dije lentamente. «¿Qué sabes sobre el nuevo emprendimiento empresarial de James?» Su expresión se endureció. «Solo lo que ha aparecido en la prensa económica». «¿Por qué?» «Porque creo que hemos estado analizando todo esto de forma equivocada. Las empresas fantasma, la casa en la playa, la participación de Emily. No se trata solo del dinero o la manipulación. Creo que James está planeando algo más grande. Y la reunión de la junta directiva de mañana no se trata solo de su ascenso a director ejecutivo». Lo que no sabía entonces era que mi intuición estaba en lo cierto. Pero la verdad era mucho más inquietante de lo que yo había imaginado. Y la evidencia estaba oculta en el último lugar en el que cualquiera de nosotros pensaría buscar: los archivos de mis propios clientes de consultoría. De regreso a mi oficina en casa, me quedé mirando la pantalla de mi computadora portátil. Mis archivos de consultoría se extendían ante mí en formato digital. 3 años de trabajo para clientes. Había ayudado a cientos de pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Siempre había llevado registros meticulosos, algo que James se había burlado de considerar obsesivo. Pero ahora esos registros podrían ser la clave para entender su plan más amplio. «Busque patrones», sugirió Claire durante nuestra videollamada. Había estado analizando datos financieros durante horas. Su experiencia como oficial de cumplimiento ha resultado inestimable. James nunca hace nada al azar. Rebecca, que se unió a nosotros en la oficina de Catherine, se inclinó más cerca de su pantalla. «Espera, Sarah, ¿puedes buscar la lista de clientes del año pasado?» Abrí la hoja de cálculo y de repente me di cuenta. Durante los últimos 18 meses, había trabajado como consultor para 15 pequeñas empresas de tecnología. Todas ellas trabajaban en la gestión de la cadena de suministro o el control de inventario. Todos luchando. Todos objetivos de adquisición perfectos. Me utilizó, susurré, dándome cuenta. Mi trabajo de consultoría no consistía únicamente en encubrir sus transferencias ilegales. Sin saberlo, yo estaba haciendo la debida diligencia por él. La brusca inhalación de Catherine me indicó que ella había llegado a la misma conclusión. La junta directiva será mañana. No solo busca un puesto de director ejecutivo, sino que planea una adquisición hostil. Terminé. Estas pequeñas empresas, mis clientes, son todas piezas de un rompecabezas más grande. Con sus tecnologías combinadas, él podría controlar todo el sector de gestión de la cadena de suministro. Rebecca terminó. Las empresas fantasma, el dinero oculto. No se trataba solo de ganancias personales. Se ha estado posicionando para comprar estas empresas a precios bajísimos. Utilizando información privilegiada de sus informes de consultoría, añadió Claire con tristeza. Eso es fraude de valores además de todo lo demás. Me temblaban las manos mientras revisaba mis archivos, cada recomendación que había hecho, cada debilidad que había identificado. Todas las sugerencias para mejorar. Le había entregado a James una hoja de ruta para explotar estas empresas vulnerables. Sarah, la voz de Ellen rompió mi espiral de culpa. Esto es exactamente lo que necesitamos. Sus registros demuestran que usted no tenía conocimiento de sus intenciones.
Y lo que es más importante, demuestran que hubo premeditación por su parte. Pero yo apenas estaba escuchando. Otro patrón me había llamado la atención, una serie de correos electrónicos que Emily había recibido a lo largo del último año, en los que hacía preguntas informales sobre clientes específicos. En ese momento pensé que simplemente estaba mostrando interés en mi trabajo. Ahora, no solo me estaba espiando, dije lentamente. Era su corredora de bolsa. Mire estas fechas. Abrí otra hoja de cálculo. Cada vez que trabajaba como consultor para una empresa de tecnología, el bufete de abogados del esposo de Emily adquiría acciones de esa empresa en cuestión de semanas. Cantidades pequeñas, nada que llame la atención de los reguladores, pero suficientes para obtener derechos de voto. Catherine ya estaba hablando por teléfono. Ellen, tenemos que detener esa reunión de la Junta. Si James toma el control, no lo hará, lo interrumpí formándose una idea. Porque lo vamos a vencer en su propio juego. Me volví hacia mi computadora portátil y comencé a escribir rápidamente. Rebecca, necesito que te pongas en contacto con cada una de estas empresas. Claire, empieza a hacer un seguimiento de las compras de acciones. Catherine, necesito que me ayudes a preparar una presentación diferente para mañana. Las siguientes horas fueron intensas. Mientras la noche caía sobre la ciudad, nuestro pequeño equipo trabajó incansablemente, reuniendo documentos, haciendo llamadas y construyendo un caso que no solo detendría la adquisición de James, sino que también protegería a las empresas que había atacado. Alrededor de la medianoche, Rebecca nos trajo café y una revelación. 3 de las empresas tecnológicas están dispuestas a testificar. Sospechan que algo andaba mal cuando empezaron a recibir ofertas agresivas de compra, pero no pudieron demostrar nada. Que sean 4, dijo Claire desde su portátil. Acabo de hablar por teléfono con la directora ejecutiva de TechFlow. Lleva meses sospechando del bufete de abogados de Mike. A medida que las piezas iban encajando, sentí una extraña mezcla de emociones. Enojo por cómo James había utilizado mi trabajo. Culpa por mi papel involuntario en su plan. Pero también una creciente sensación de propósito. Durante años había utilizado mis habilidades para ayudar a las pequeñas empresas a prosperar. Ahora utilizaría esas mismas habilidades para protegerlas. Lo que ninguno de nosotros sabía era que alguien más había estado monitoreando nuestras actividades. Mientras nos preparábamos para el enfrentamiento en la reunión de la junta directiva del día siguiente, otro jugador estaba haciendo sus propios movimientos. Alguien cuya conexión con James se remontaba incluso más atrás que la de Catherine, y cuya revelación me obligaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. El sol estaba saliendo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje contenía solo 4 palabras, pero lo cambió todo. Soy la primera esposa de James. Su nombre era Diana Mitchell, y no era nada como yo la había imaginado. Nos conocimos a las 6 de la mañana en un tranquilo café, cerca de la sede de la empresa, horas antes de la reunión de la junta directiva que decidiría todo. Ella estaba elegante, serena y se comportaba con el tipo de confianza que surge de sobrevivir a lo peor y reconstruirse a uno mismo. He estado siguiendo tu historia, dijo mientras revolvía su café. Cuando vi la noticia sobre el arresto de James, supe que era el momento. Sacó una cartera de cuero y la puso sobre la mesa. Hace 20 años, yo era tú joven, ambiciosa, creyendo que podía cambiarlo. La carpeta contenía recortes de periódicos, fotografías antiguas y documentos que contaban una historia que James había borrado cuidadosamente de su historial. Diana era una estrella en ascenso en el mundo de la banca de inversión cuando conoció a James en su primera firma. Su matrimonio duró 3 años y terminó cuando ella descubrió sus intentos de robarle clientes y socavar su carrera. La diferencia es que yo no me defendí, dijo Diana con la voz teñida de un viejo arrepentimiento. Estaba demasiado avergonzada, demasiado preocupada por mi reputación profesional. Acepté un trabajo en Londres y desaparecí de su vida. Cuando me enteré de la denuncia de Catherine en Goldman Sachs, ya era demasiado tarde. ¿Por qué presentarme ahora?, pregunté aunque sospechaba que sabía la respuesta. Por eso abrió su portátil y me mostró una serie de correos electrónicos entre James y un investigador privado de hacía 6 meses. Buscaban información sobre un adolescente llamado Marcus. El hijo de Diana. El hijo de James. Se enteró de lo de Marcus hace poco, explicó Diana.
Ya estaba embarazada cuando me fui, pero nunca se lo dije. Marcus tiene 18 años ahora, recién comienza la universidad. Cuando vi que James lo estaba buscando, respiró profundamente. Un hombre como James no quiere un hijo, quiere un peón. No podía dejar que le hiciera a Marcus lo que le hizo a todos los demás. Las implicaciones me afectaron mucho. James no solo había planeado adquirir una empresa, sino que se había estado preparando para crear un legado. El momento de sus planes de divorcio. El elaborado plan con las empresas tecnológicas. Estaba construyendo un imperio que podría transmitirle al hijo que acababa de descubrir. Hay más, dijo Diana sacando un último documento. Ayer, después de su arresto, James llamó a su abogado. No saben que todavía tengo acceso a ciertas cuentas, pero vi la orden de transferencia. Está liquidando todo y preparándose para presentarse. La reunión de la junta directiva de hoy ya no se trata solo de la adquisición. Es su última oportunidad de conseguir suficientes activos para desaparecer. Mi teléfono vibró con mensajes de Catherine y Ellen. Estaban esperando en la oficina con nuestra presentación. Pero al ver a Diana, supe que debíamos cambiar nuestro enfoque. Ven conmigo, dije de repente. La junta necesita escuchar tu historia. Ella dudó. Dejé esa vida atrás. Y James sigue destruyendo vidas, respondí. Tú sobreviviste a él. Catherine sobrevivió. Yo sobreviví. Pero ¿cuántos otros no lo harán si no lo detenemos ahora? Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Ellen y Catherine nos ayudaron a integrar la evidencia de Diana en nuestra presentación. Rebecca se coordinó con los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas que estaban presentes para testificar por videoconferencia. Claire terminó su análisis de las compras de acciones y reveló el alcance total de la manipulación de James y Emily. A las 9 de la mañana entré a la sala de juntas con Diana a mi lado. Los miembros de la junta ya estaban sentados y parecían incómodos. Era evidente que habían oído hablar del arresto de James. Su abogado estaba sentado en un extremo de la mesa, agarrando una gruesa carpeta con documentos que sospeché que contenían las propuestas de adquisición. Damas y caballeros, comencé con voz firme. Estaban esperando una presentación sobre la visión de James Morrison para el futuro de esta empresa. En lugar de eso, les voy a contar una historia sobre su pasado y sobre el hombre a quien le confiaron el legado de su empresa. Lo que sucedió después sería tema de conversación en los círculos empresariales durante años. Pero la verdadera historia no estaba en las dramáticas revelaciones ni en las pruebas impactantes. Fue en ese momento de tranquilidad cuando Diana se puso de pie para hablar, su voz transmitía 20 años de verdad silenciosa. Y fue en la expresión del rostro del abogado de James cuando se dio cuenta de que esta vez no habría una salida elegante para su cliente. Pero incluso mientras exponíamos nuestro caso, no podía quitarme la sensación de que todavía nos faltaba algo crucial. James siempre había sido demasiado listo y estaba demasiado preparado para no tener un plan de contingencia final. La respuesta estaba escondida en algún lugar a plena vista y yo tenía menos de 1 hora para averiguarla antes de que él pudiera ponerla en marcha. La revelación me llegó a mitad de mi presentación ante la junta directiva. Estaba mostrando el patrón de adquisiciones de acciones cuando algo hizo clic, un detalle tan obvio que casi lo pasé por alto. Me detuve a mitad de la oración y abrí mis archivos de consultoría en el proyector. Señor Chen, dije dirigiéndome a nuestro director financiero, ¿podría por favor buscar los registros de inversiones en el extranjero de la empresa del año pasado? Parecía sorprendido, pero obedeció. Cuando aparecieron los números en la pantalla, sentí que una fría certeza se apoderaba de mí. ¿Observa algo familiar en estos patrones de inversión? Catherine fue la primera en darse cuenta, su fuerte inhalación apenas fue audible. La empresa no solo había sido víctima de James, sino que había sido su cómplice involuntario. Había estado utilizando fondos corporativos para comprar en secreto acciones de las empresas de mis clientes a través de un laberinto de sociedades fantasma, con la intención de utilizar los propios recursos de la empresa para financiar su adquisición. Si esto sale a bolsa, les expliqué a los asombrados miembros de la junta directiva, sus acciones se desplomarán. James lo sabía. Era su póliza de seguro. Si se hundía, se llevaría consigo a toda la empresa. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta directiva exigieron explicaciones.
El abogado de James empezó a reunir sus papeles y pude ver que nuestra presentación cuidadosamente planeada se desbarataba. Pero entonces Diana se puso de pie y su voz se abrió paso entre el ruido. Hace 20 años cometí el error de quedarme callada para proteger mi reputación, dijo. Vi cómo una buena empresa se quemaba para proteger los secretos de James Morrison. ¿Está usted preparado para hacer lo mismo? Las siguientes horas fueron intensas. Mientras la junta directiva entraba en sesión de emergencia, nuestro equipo trabajaba frenéticamente para encontrar una solución. Fue Rebecca quien finalmente propuso la respuesta, una forma de desmantelar las inversiones ilegales y, al mismo tiempo, proteger tanto a la empresa como a las firmas tecnológicas más pequeñas. No desmantelamos la estructura de inversión, sugirió. Lo legitimamos. Convirtamos la OPA hostil planeada por James en una iniciativa de innovación adecuada. Las pequeñas empresas tecnológicas obtienen el apoyo que necesitan, la empresa obtiene activos tecnológicos valiosos y las acciones de todos se mantienen estables. Fue elegante, ético y exactamente lo opuesto a lo que hubiera hecho James. La Junta lo aprobó por unanimidad. Cuando el día se acercaba a su fin, me encontré de nuevo en mi oficina, empacando mis artículos personales. Había renunciado a mi puesto como esposa de James en la empresa, pero la junta directiva me había hecho una oferta inesperada: liderar la iniciativa de integración de nuevas tecnologías como directora ejecutiva de una subsidiaria recién formada. Catherine me encontró allí, mirando una vieja foto de mis días en Stanford. ¿Lo sabías, no?, le pregunté. Por eso me empujaste hacia la consultoría de cadenas de suministro. Me estabas preparando para este momento. Ella sonrió. Sabía que lo tenías dentro. Solo tuve que esperar a que recordaras quién eras antes de James. Diana se unió a nosotros, luciendo más relajada que en todo el día. Marcus quiere conocerte, dijo. Cuando le conté lo que pasó, me dijo que le habías enseñado algo importante, que nunca es tarde para reescribir tu historia. Esa noche, mientras estaba sentada en mi nuevo apartamento, recibí un correo electrónico de uno de mis antiguos clientes, el director ejecutivo de una pequeña empresa tecnológica emergente. Había adjuntado un artículo de revista que planeaba publicar, en el que se presentaban a mujeres en el sector tecnológico que estaban cambiando la industria. Yo estaba en la portada. El titular decía: de personaje secundario a rol protagónico, como Sarah Michey transformó la cultura corporativa. James también lo vio desde su celda en espera de juicio. Oí que hizo un berrinche tan grande que tuvieron que ponerlo en régimen de aislamiento. Pero para entonces, yo estaba demasiado ocupado construyendo algo nuevo como para preocuparme por sus rabietas. Un año después me encontraba en el escenario de una conferencia sobre liderazgo femenino, y miraba un mar de rostros. Emily también estaba allí, entre el público. Ya no como mi amiga, sino como una de las muchas mujeres que asistían a mi taller sobre cómo reconocer y escapar de las relaciones tóxicas en el lugar de trabajo. No me miró a los ojos, pero la vi tomando notas. Rebecca estaba sentada en la primera fila y ahora dirigía nuestro departamento de cumplimiento corporativo. Claire había llegado en avión desde Seattle, donde estaba asesorando a mujeres jóvenes en el ámbito financiero. Catherine observaba orgullosa desde un costado, mientras Diana, que se había convertido en una amiga cercana, estaba sentada con su hijo Marcus, que ahora está haciendo prácticas en nuestro equipo de desarrollo tecnológico. La gente a menudo me pregunta cómo encontré el coraje para empezar de nuevo, le dije a la audiencia. La verdad es que no empecé de nuevo. Simplemente recordé quién debía ser. Todos tenemos ese poder, el de reescribir nuestro papel en nuestra propia historia. A veces hace falta una crisis para recordarlo, pero esa fuerza estuvo ahí todo el tiempo. Mientras bajaba del escenario entre aplausos atronadores, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ellen. ¿Adivinen quién acaba de aceptar un acuerdo de culpabilidad? James finalmente se había derrumbado, al enfrentarse al peso de la evidencia de todas las mujeres a las que había tratado de destruir. Cumpliría 15 años de prisión por fraude, sin posibilidad de liberación anticipada. Pero allí, de pie, rodeada de mujeres que reescribían sus propias historias, me di cuenta de algo importante: James no había sido el protagonista de esta historia durante mucho tiempo. Al intentar mantenerme como un personaje secundario en su vida, accidentalmente me había dado el empujón que necesitaba para convertirme en mi propia heroína. Esa noche cené con Diana, Catherine, Rebecca y Claire.
Brindábamos por los nuevos comienzos y los secretos compartidos, por las cadenas rotas y los sueños reconstruidos. Y mientras miraba a mi alrededor a estas poderosas mujeres que se habían convertido en mis aliadas más cercanas, sonreí, recordando las palabras de James en esa fatídica cena: eres solo un personaje secundario en mi vida. Se había equivocado. Todas éramos protagonistas. Todas las mujeres a las que alguna vez se les había dicho que atenuaran su luz, que desempeñaran un papel más pequeño, que aceptaran menos de lo que merecían. Y nuestras historias apenas empezaban. En cuanto a mí, tenía una empresa que dirigir, mujeres a las que asesorar y un legado que construir. No está nada mal para un personaje secundario, ¿no te parece?